enlace, Diplomacia de los Pueblos, comienza un ciclo de lujo con la presencia de embajadores que están haciendo obviamente un trabajo no solo político, sino también un trabajo humano. Acabamos de escuchar un poco la experiencia de Ricardo Ulcuango, embajador de la República del Ecuador, sobre todo desde un sentido más humano y conociendo un poco al individuo. Estimado embajador, hoy en día el Ecuador está viviendo un desarrollo vertiginoso, ¿no? El desarrollo ecuatoriano tiene sin duda alguna parámetros muy altos que está siendo incluso catalogado a nivel mundial dentro de lo que son los indicadores sobre todo de sostenibilidad y sobre todo de desarrollo de país siendo muy altos. Dentro de ello, la revolución ciudadana que ustedes han vivido, el cambio tecnológico que han tenido, reformas educativas que han estado viviendo, han hecho parte de lo que es este desarrollo del Ecuador como tal. ¿Cómo encontramos hoy en día al Ecuador en términos de infraestructura, de innovación tecnológica, de desarrollo de la ciudadanía y sobre todo de un cambio que no sé hasta qué punto también se esté generando? Bueno, quisiera topar un poco más sobre el por qué en este momento el país se encuentra cambiando. En los años anteriores, desde hace 7 años para atrás, nuestro país vivía en una crisis política, una crisis económica, una crisis social, la pobreza, la miseria y sobre todo cuando aquellos gobiernos estaban sometidos a los organismos financieros internacionales, sometidos al imperio. Eso cada vez más generó protestas de las organizaciones sociales, protestas del pueblo, de los estudiantes, de los trabajadores. En gran medida en esa época, y felizmente fue dirigente, entonces hemos vivido nosotros todo ese cambio y recambio político. Y obviamente el movimiento indígena del Ecuador, la CONAIE, planteó la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso no fue aceptado por los gobiernos anteriores, pero esa propuesta, ¿no? Y cuando el presidente Correa acepta y propone al país, en el año 2006, prácticamente ya entrando al 2007, gana el presidente, inmediatamente convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y elabora nueva constitución política, y esa constitución política reconoce derechos sociales, económicos, sobre todo también a través de dicha constitución política reconoce inclusive como Estado plurinacional. Pero a partir de esa constitución, una vez aprobada a través del referéndum, en el año 2008, diseñan un plan nacional del buen vivir. Ese plan nacional del buen vivir, y efectivamente cuando los gobiernos anteriores eliminaron un Estado, una entidad planificadora, no teníamos en el Ecuador. Pero a raíz de que el presidente Correa asume la presidencia, crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Esa entidad elabora ya el Plan Nacional del Buen Vivir como una hoja de ruta para el desarrollo. Una forma de política de Estado que han ido manejando. Es una política de Estado, es una política de Estado con el cual puedes proponer metas, proponer proyectos. Por eso hoy en día, a través de esos marcos jurídicos que garantiza y sobre todo la soberanía y la decisión política del presidente ha sido de que se ha ido cambiando en apenas 7 años. 7 años de gobierno. Como decía, tenemos casi todas las carreteras de primera orden en el país. Tenemos a nivel social, digamos, la educación, la salud se ha mejorado, se han construido hospitales y sobre todo ha habido un recambio en el tema de la educación. Primero, lamentablemente, la educación en el Ecuador estaba como parte del negocio. Hubo una reforma incluso hace un año atrás
se disolvió 15 universidades privadas, porque no tenían la posibilidad de una calidad de educación. Pero también el presidente Correa ha empeñado mucho para las escuelas, para dotar de materiales, dotar de presupuesto, dotar del personal docente en los colegios, y sobre todo también ha dado mucho impulso a nivel de la educación superior. Pero no solo en eso, en este momento tenemos más de 8.000 estudiantes becados fuera del país, con la beca del gobierno del Ecuador, que están estudiando casi en todo el mundo. Pero también en este momento a nivel de la educación tenemos 4 universidades al más alto nivel, que es la IACHAI, una universidad, e incluso hemos convocado a expertos internacionales para que vayan a dictar clases, e incluso ya empezamos a ofrecer becas a los hermanos países. En la visita del presidente Correa a Bolivia dejó sellando como unas 10 becas para Bolivia. Entonces empezamos, ¿no? Incluso a atender a otros países también. Ahí podríamos verlo, señor embajador, como una política de exportación del capital humano, de no solo ver el tema estrictamente de la materia prima, sino en este caso de la capacidad del individuo como tal, para llevarlo, me imagino, al mundo, exportarlo a otros países, pero con la lógica, me imagino, que vuelva el ciudadano ecuatoriano. Evidentemente esos son los acuerdos con el becado que se genera, ¿no? Pero como decía, eso es una universidad al más alto nivel, que es IACHAI, pero lo otro, tenemos otra universidad en lo que tiene que ver el tema de biodiversidad, los recursos naturales, que está construyendo en la Amazonía ecuatoriana. La tercera universidad, que es la Universidad de los Docentes, que se está construyendo al sur del país, y la última universidad que se está construyendo son de la Universidad de las Artes en la ciudad de Guayaquil. Entonces, estos son aspectos de educación que se ha dado mucho empuje, porque el presidente Correa cree de que no podemos seguir siendo, o a veces nos dicen que somos de tercer mundo. Entonces el presidente Correa ha dado mucho empuje sobre la educación para que efectivamente, incluso por eso en el Ecuador tenemos que ir creando, nosotros tenemos materia prima, tenemos que ir industrializando, tenemos que ir perfeccionando, por ejemplo, a nivel de la medicina, a nivel de la tecnología. Entonces tenemos que ir avanzando. Entonces por eso ha dado mucho empuje, inclusive hemos tenido dificultades de negociación hasta ahora sobre el tema de propiedad intelectual con la Unión Europea. Ese tema, claro, los europeos quieren proteger, pero también nosotros queremos ir creando nuestra propia marca, nuestro propio sello en varios aspectos. Entonces a ese nivel incluso no hemos logrado llevar adelante un acuerdo en mejores términos. Pero también es importante resaltar, nuestro gobierno ha dado mucho empuje a las personas con capacidades especiales, se ha dignificado a ese sector. Me imagino condiciones que les han podido dar, facilitar. Se ha dignificado primero a los empresarios, mediante una ley ha exigido que el 5% tiene que ser contratado a las personas con discapacidad. Pero por otro lado, inclusive algunas personas con capacidades especiales no pueden mover, entonces el gobierno paga a una persona para que atienda, ¿no? Entonces, absolutamente todo ese sector está atendido, por ejemplo, pero por otro lado también a nivel de la salud se ha construido hospitales, se ha construido, se ha equipado e inclusive se ha pagado mejores sueldos a los médicos. Entonces cada vez más se ha ido avanzando, pero por otro lado también el sueldo básico también para los trabajadores. Por ejemplo, en este momento se ha planteado que absolutamente todos los trabajadores, desde el día que ingresa a trabajar, tienen que ser asegurados. Nuestra entidad es Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es la única, entonces todo el mundo tiene que asegurar a los trabajadores. Entonces, cada vez más se ha ido dignificando,
Lo que sí también los recursos que generamos, ¿no? A través del petróleo, a través de los impuestos o a través de los recursos del mar, ¿no? Todos esos recursos nos ha permitido de que el gobierno empiece a redistribuir, ¿no? Redistribuir. Entonces, por eso, en este momento, el presidente goza de mucho apoyo del pueblo. Creo que en este momento está como unos 80-85% de apoyo el presidente, porque está trabajando directamente con el pueblo, las necesidades. Por eso el reconocimiento por entidades de las Naciones Unidas, el reconocimiento porque cada vez más nos vamos bajando el porcentaje, ¿no? de pobreza, y además de eso la extrema pobreza que tenemos. Entonces, todas esas cosas se han ido caminando, pero también... Pero tal vez, perdón, señor embajador, creo que estos avances han sido muy positivos, ¿no? De manera concreta, ¿qué le falta al Ecuador? Tal vez hablar de una reforma mucho más estructural, hablar de una reforma mucho más de cambio. Bolivia ha vivido una reforma estructural, hemos salido de una república para entrar a un Estado plurinacional. ¿Qué le falta de manera muy específica, señor embajador, para que el Ecuador dé un pie mucho más estructural en ese sentido? A ver, en este momento estamos cambiando matriz en el área energética, matriz en el área productiva. Entonces, a partir de eso, evidentemente, por ejemplo, nosotros tenemos petróleo, estimamos máximo hasta 30 años, pero eso nos ha permitido de que tenemos que generar nuevas matrices energéticas, ¿no? Tal vez nosotros no tenemos, por ejemplo, para empresas eléctricas. Ahorita estamos construyendo hidroeléctricas, sistemas de sistema eólico. Entonces son cambios de matriz productiva. Ya no tenemos térmicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son los temas. Pero por otro lado, tenemos que también ir generando la cultura de que un país tiene que estar en todas las condiciones y capacidades de que no solo la gente europea pueden, sino que también tenemos que demostrar nuestra cultura de trabajo, nuestra cultura de puntualidad, nuestra cultura de respeto sobre todo a los derechos humanos. Entonces, todas esas cosas se va generando. Evidentemente, la situación de una estructura tiene que ir cambiando, pero se ha ido avanzando poco a poco, podríamos decir, ¿no? Porque para eso es lo que se ha cambiado la Constitución política, para eso tenemos la planificación, antes no la tenían, para eso tenemos el plan donde podemos medir con metas, con porcentajes, y de esa manera ir avanzando, ¿no? Y es un proceso, ¿no? Es un proceso político que es a corto, a mediano y a largo plazo. Estamos con Ricardo Ulcuango, embajador de la República del Ecuador, debatiendo, analizando sobre lo que es el Ecuador hoy en día, sobre el desarrollo del Ecuador, sobre los grandes avances que ha vivido, pero también las críticas que aún le falta a lo que es nuestra hermana República del Ecuador. Nos separamos unos minutos, ya volvemos en lo que es Enlace, Diplomacia de los Pueblos.